Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Ella le pidió a un hombre que abandonara su propia piscina. Lo que sucede después es increíble. Era una sofocante tarde de verano y la piscina privada de una gran villa con vistas al mar brillaba bajo el sol abrasador. La casa, inmensa, fue obra de un reconocido arquitecto, una mezcla de lujo y confort moderno. Aquí es donde Vanessa, una ambiciosa mujer de unos 30 años, había invitado a unos amigos para pasar un rato agradable. Acababa de celebrar un logro profesional, un ascenso largamente esperado, y quería celebrar la ocasión organizando una fiesta íntima. Entre sus invitados se encontraba su colega, el insufrible y pretencioso Paul, un hombre de unos 40 años, cuya actitud altiva y modales detestables eran bien conocidos. Desde que se conocieron en la empresa, Vanessa lo encontró insoportable. Su arrogancia era evidente en todas partes, incluso en situaciones triviales. Su constante necesidad de hacer alarde de su poder, estatus social e influencia incomodaba a los demás, pero nadie se atrevía realmente a decirle nada. Mientras los invitados se relajaban en la piscina, ocurrió un acontecimiento inesperado. Paul, después de tomar una bebida y algunos bocadillos, se dirigió hacia el agua, sin importarle quién estaba alrededor o el hecho de que ni siquiera estaba invitado a sumergirse. Se acercó a la piscina y entró con un gesto elegante, sin prestar atención al área reservada ni a las otras personas que ya estaban allí. Pero Vanessa, que observaba la escena desde su tumbona, ya no podía permanecer en silencio. Ella se puso de pie, con el rostro marcado por la irritación. No era solo una cuestión de decoro, era su espacio, su momento, y Paul, una vez más, había decidido convertirlo en un asunto que no tenía nada que ver con él. «Paul, no puedes entrar así como así, es mi piscina», dijo con tono firme pero mesurado. Paul, con su sonrisa satisfecha, se volvió hacia ella. «¿Bromeas? ¿Hay reglas para las piscinas ahora? No vi ningún letrero que dijera que solo podía usarla una persona. Pero bueno, si te molesta, puedo irme». Su tono desdeñoso hacía eco de su desprecio habitual. Vanessa sintió un desagradable hormigueo en el estómago, una tensión que poco a poco se fue extendiendo, invadiendo todo su cuerpo. De repente el aire parecía más denso, como si el espacio a su alrededor se hubiera encogido. Sus manos se apretaron, agarrando los apoyabrazos de la tumbona en la que estaba sentada. El calor de la humillación aumentó dentro de ella, pero no era simplemente la vergüenza de ser desafiada en público lo que la abrumaba. No, era un sentimiento mucho más grave, el de haber sido desposeída, privada de un espacio que creía suyo. Ella siempre había pensado que su estatus, aunque todavía en construcción, era suficiente para evitar tales afrentas. Aquella noche, la villa, la piscina, el lujo que la rodeaba, todo le pertenecía, o al menos, se había convencido de ello. Este era su momento, su victoria, la celebración que se había dado después de meses de duro trabajo y sacrificio. Pero todo eso acababa de ser destrozado por un hombre al que ella nunca había respetado y que, con una simple frase, acababa de hacerle comprender que tenía mucho más que un simple poder sobre ella. Poseía su realidad. Se levantó bruscamente, con los músculos tensos y la voz áspera pero controlada. «No, Paul, no bromeo. Tienes que salir de la piscina. Esta casa, esta piscina, es mi espacio, y no deberías estar aquí si sigues así». La asamblea se quedó congelada. Los murmullos, risas ahogadas y susurros que habían llenado el aire momentos antes se silenciaron en una fracción de segundo. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, sin saber qué hacer, mientras otros permanecieron en silencio, observando la escena con sombría curiosidad. Era como si todos estuvieran esperando el resultado de este enfrentamiento. Vanessa sabía que si perdía esta batalla, marcaría un punto de inflexión en su vida profesional y personal. Pablo no era solo un colega arrogante, él era un depredador social que usaba su estatus para aplastar a quienes se interponían en su camino y ella iba a demostrarle que no podía tratarla así. La mirada de Paul se endureció. Sus labios se torcieron en una sonrisa fría y sarcástica, sus ojos ya no ocultaban el brillo desafiante que se estaba haciendo más claro. Se enderezó ligeramente, con las manos apoyadas en el borde de la piscina mientras se alejaba del agua con calculada lentitud. Dejó deliberadamente que el silencio se prolongara, saboreando la incomodidad que se había apoderado de la atmósfera.
Sin previo aviso, se levantó de la piscina, con el agua goteando de su cuerpo esculpido y musculoso, y se envolvió en una toalla con exagerada despreocupación. Su aire lleno de suficiencia parecía decir que esperaba que todos se inclinaran ante su presencia. Luego, en un tono sarcástico, dijo: «No sabes con quién estás hablando, ¿verdad?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas como cuchillos. Vanessa sintió un escalofrío recorrer su columna, como si las implicaciones detrás de esa frase conllevaran una amenaza mucho mayor de lo que ella era consciente. Ella no entendió inmediatamente lo que quería decir, pero una intuición apagada le dijo que algo acababa de cambiar. Una gota de sudor se formó en su sien, pero ella intentó no dejarla notar, permanecer tranquila y serena. Pablo, viendo su confusión, decidió llevar el juego más allá. «Creo que es hora de que entiendas algo, Vanessa», dijo con la voz cargada de condescendencia y los ojos clavados en los de ella. «Soy el nuevo propietario de esta villa y tengo la intención de conservarla». Sus palabras impactaron en el aire como una detonación, sacudiendo a Vanessa hasta las raíces de sus certezas. La realidad que había construido alrededor de esa noche se derrumbó en un instante. Esta villa ya no era su santuario. El lujo, la piscina, el entorno, todo lo que creía que estaba bajo su control le había sido arrebatado. Los invitados también permanecieron congelados, como si la sala se hubiera transformado en un campo de batalla donde las reglas del juego hubieran cambiado por completo. Vanessa se puso pálida. Un sentimiento de incredulidad, como un puñetazo en el estómago, la recorrió. «No. No es posible que seas el dueño», balbució, con la voz temblorosa por la emoción. Ella buscaba respuestas, pero todo se volvía confuso en su cabeza. Pablo, aquel detestable colega, aquel hombre vanidoso que nunca dejaba de alardear de sus logros, ¿era el dueño de la villa? ¿Cómo podría esto ser posible? Pablo, sin siquiera darle tiempo a digerir la verdad, se permitió sonreír, una sonrisa que destilaba malicia y desprecio. «Ah, ¿no te diste cuenta? Esta villa, la escritura de propiedad, ahora es toda mía», dijo con aire divertido, casi como si estuviera disfrutando de su pequeño logro. «Pero no te preocupes, puedes quedarte aquí, siempre y cuando recuerdes tu lugar». Sus palabras, envenenadas por la arrogancia y el desprecio, cayeron como una bofetada. Vanessa sintió que la sangre se le helaba en las venas. Fue más que una afrenta, más que una mera provocación. Fue un intento deliberado de menospreciarla, de hacerle entender que ella era solo una pequeña pieza en su tablero de ajedrez y que sus sueños, sus ambiciones, no eran más que juegos de poder en la piscina de algún hombre rico y tonto. Pero lo que él no sabía era que Vanessa no era del tipo de persona que se deja aplastar, y menos por un hombre como Paul, tan arrogante y deshonesto como era. Mientras se deleitaba con su supuesta victoria, pensando que había tomado el control de la situación, Vanessa observó atentamente los rostros que la rodeaban. Los invitados, que habían permanecido en silencio, se quedaron paralizados por una preocupación palpable. Pero había más. Al observarlos más de cerca, algunos de ellos no parecían simples invitados. Los empleados, disfrazados de invitados, miraban nerviosos a Paul, testigos de su arrogancia, pero visiblemente también prisioneros de la dinámica impuesta por este hombre. Vanessa capturó este detalle con nítida precisión. Esos rostros, marcados por el cansancio y la angustia, eran los de personas que ya habían visto el lado oculto de Paul, que conocían su tendencia a humillar y manipular. Sin embargo, lo que todos no sabían era que ella estaba mucho más preparada de lo que imaginaban. Vanessa no solo había disfrutado del evento social como una simple anfitriona. Ella había anticipado cada movimiento de Paul, cada golpe bajo, y ya había tomado medidas para convertir la situación en ventaja. Sintió una calma intensa que la invadía, como una llama fría que ardía lentamente en su interior. «Me alegro de que me hayas informado, Paul», dijo ella, con palabras cada vez más pesadas, pero con un tono implacable, como una espada afilada dispuesta a cortar sus pretensiones. «Porque estoy revisando el contrato de alquiler». Hizo una pausa por un momento, observando el efecto de sus palabras sobre él, antes de continuar, sin perder la serenidad. «Esta villa no te pertenece. De hecho, ni siquiera firmaste el contrato correctamente. Por eso ya se ha informado al banco». La mirada de Paul cambió instantáneamente. Fue un momento en el que la fachada de confianza y arrogancia que cuidadosamente había construido se quebró. Sus ojos,
que hasta entonces brillaban con una malevolencia casi palpable, delataron una repentina inquietud. Su expresión se cerró y trató, en vano, de ocultar su confusión. Él no entendía lo que acababa de pasar. Vanessa, con un golpe maestro, acababa de revertir la dinámica de la velada. Ella ya no era la que él pensaba que era, dominada por su situación. Ella era quien tenía el poder ahora. Su sonrisa, aunque sutil, estaba teñida de una frialdad despiadada mientras intentaba desesperadamente recuperar el control de la conversación. El silencio que cayó en la habitación estuvo cargado de consecuencias. Ahora todas las miradas estaban fijas en Paul y la tensión en el aire era casi palpable. Los invitados, que hasta entonces habían observado la escena como espectadores anónimos, ahora presenciaban un inesperado cambio de la situación. Vanessa, con una simple palabra, acababa de demostrar que no era una presa fácil, que sus elecciones eran estratégicas y calculadas. La arrogancia de Pablo había sido golpeada en el corazón, desenmascarada y humillada. Pero eso fue solo el comienzo. Los ojos de los empleados disfrazados de invitados comenzaron a iluminarse con una nueva comprensión. Finalmente estaban presenciando lo que había detrás de escena, el lado oscuro de este autoproclamado poder. Vanessa ya no era simplemente una víctima o una espectadora pasiva de sus manipulaciones. Ella se había convertido en la fuerza que Paul no esperaba encontrar. Pero lo más increíble estaba por llegar, y Vanessa sabía que lo que seguía iba a ser mucho más explosivo que ese momento de victoria inmediata. Lo que aún no había revelado era que la villa era solo uno de los muchos activos de Paul que estaban siendo investigados por evasión fiscal. Durante meses, ella había estado creando discretamente una red de investigación y recopilando evidencia sin que Paul se diera cuenta. Ella sabía que sus acciones criminales iban mucho más allá de simples delitos financieros. El fraude que orquestó se extendió mucho más allá de esta villa e involucró una red de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Los días siguientes estuvieron marcados por una sucesión de acontecimientos inesperados. El silencio de la noche se convirtió en una tormenta mediática. A la mañana siguiente se contactó a abogados especialistas en fraude fiscal y derecho inmobiliario y la situación tomó un giro oficial. Paul rápidamente se encontró en la mira de las autoridades fiscales y de los investigadores financieros. La conexión entre la villa, el fraude fiscal y el desfalco que había organizado salió a la luz gracias a la información que Vanessa había recopilado en secreto. Las pruebas acumuladas fueron lo suficientemente contundentes como para iniciar una investigación seria, y pronto las oficinas del banco también se vieron involucradas. La secuencia de acontecimientos fue rápida e implacable. Los rumores comenzaron a circular en los círculos empresariales y pronto lo que era una simple velada entre colegas se convirtió en el principal tema de discusión en los círculos profesionales y mediáticos. La reputación de Paul, el odiado y temido magnate inmobiliario, quedó destrozada. Los periodistas se hicieron cargo del caso y las revelaciones sobre sus dudosas prácticas ocuparon los titulares de todos los periódicos. Se vio empujado a una espiral de mentiras y denuncias públicas, mientras sus antiguos aliados se alejaban del uno tras otro. Pero más que eso, su carrera se derrumbó. Clientes prestigiosos, socios comerciales, instituciones financieras, todos aquellos que habían contribuido a su ascenso se volvieron contra él. Lo que había sido un imperio construido sobre la arrogancia y la explotación de otros, se desintegró como un castillo de naipes. Vanessa, por su parte, se encontró no solo como la persona que había puesto fin a su reinado, sino que se convirtió en un símbolo de resistencia, fuerza y justicia en un mundo donde los poderosos a veces parecían estar por encima de la ley. La velada, que había comenzado con una sensación de humillación, se convirtió así en un punto de inflexión histórico en la vida de Vanessa. Una vez más, había demostrado que detrás de la apariencia de un simple huésped, había una fuerza implacable dispuesta a destruir a quienes se creían intocables. Y Pablo, ahora un hombre quebrantado, entendió demasiado tarde que la verdadera victoria no radica en dominar a los demás, sino en mantener la propia integridad y desafiar a quienes buscan manipular el sistema para su propio beneficio.